Hola, esta charla es sobre las maniobras especiales, parte del examen físico en la semiología del aparato locomotor y forma parte del material de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Esta será la parte 1, tendremos otras dos partes posteriormente. El objetivo de esta pequeña charla va a ser describir las principales maniobras usadas, no todas, por supuesto, y reflexionar sobre algunos aspectos que son comunes en la realización y los resultados de estas maniobras. Ya hemos visto en videos anteriores que la semiología del aparato locomotor se basa en la entrevista, el examen físico y los estudios complementarios, y el examen físico para el aparato locomotor tiene como secuencia la inspección, la palpación, percusión, la movilidad activa y pasiva, las maniobras especiales y el examen neurovascular. Nos vamos a dedicar ahora a describir las maniobras especiales. Por supuesto que la utilización de estas maniobras va a depender muchísimo del escenario y del motivo de consulta. Ya hemos visto que dos pacientes que tienen afecciones del tobillo y el pie pueden dar situaciones totalmente diferentes. Un paciente en consultorio nos dará tiempo para ir valorando toda la semiología, mientras que un paciente en urgencias requiere una cronología y una secuencia muy diferente, por supuesto, en consonancia con la patología y el dolor que tiene. Ahora bien, ¿qué son las maniobras especiales? Podemos decir que son procedimientos que realiza quien está examinando o el mismo individuo examinado para aportar información adicional a la que ya hemos obtenido por los restantes elementos del examen físico. Si bien objetivos como los más importantes. Algunas maniobras buscan incrementar o producir la aparición del dolor. Hay otras maniobras que lo que van a buscar es demostrar si hay inestabilidad articular. Otras sirven para valorar parestesias, con o sin dolor. Algunas pueden poner en evidencia si hay derrames articulares. Otras pueden poner en evidencia deformidades. Algunas nos pueden servir para valorar si existe suficiencia muscular, es decir, si el músculo es capaz de realizar la función para la que está diseñado. Otras nos permiten valorar el acortamiento muscular. Y vamos a mencionar por último algunas que nos sirven para lesiones medulares y radiculares. Ahora bien, si hablamos de la aparición o acentuación del dolor, vamos a tomar en cuenta tres estructuras. Vamos a tomar en cuenta lo que pasa con los tendones y músculos, lo que pasa con las articulaciones y lo que puede pasar con los nervios. Es así que podemos acentuar el dolor de un tendón o de un músculo inflamado tratando de provocar fricción en algún punto en que ese tendón esté atravesando algún lugar un poco más estrecho. Podemos producir el dolor palpándolo al tendón. Podemos producir el dolor cuando lo estiramos. Y por último, cuando le hacemos una contracción contra resistencia. Si tomamos en consideración los nervios, el nervio también va a doler cuando uno lo palpa, también va a doler cuando lo elonga. Estamos hablando de nervios que estén comprimidos o inflamados. En una situación normal no debería producir dolor y va a doler cuando uno le hace percusión y por último cuando lo comprime. Si hablamos de las articulaciones, también podemos provocar dolor en una articulación que esté inflamada previamente en la fricción, con la palpación y con la movilidad.
vuelvo a repetir, en una situación normal, en una situación ideal, todas estas maniobras no debieran producir dolor. Cuando las estructuras están afectadas, se puede despertar el dolor. Ahora bien, la palpación y la movilidad forman parte del examen habitual del aparato locomotor, así que no las vamos a considerar como una maniobra especial. Y sí vamos a considerar como una maniobra especial las que van a producir la aparición o acentuación del dolor, tratando de incrementar la fricción, tanto del tendón como de la articulación, tratando de estirar al tendón y al nervio inflamado, en el tendón realizando la contracción contra resistencia y en el nervio la percusión y la compresión. Una patología muy frecuente en el aparato locomotor es la patología del hombro doloroso cuya causa más frecuente está originada en las estructuras periarticulares del hombro, sobre todo en el tendón del supraespinoso, la porción larga del bíceps, la bursa infradeltoidea. Eso produce o se incrementa por una fricción que suele sufrir estas estructuras entre el troquíter y el acromion. Y hay una cantidad de signos que lo que buscan es con movimientos de abducción, flexión, abducción contra resistencia y rotación, de alguna manera aumentar esta fricción. Hay una patología que se llama enfermedad de Decker-Venn y que está producida porque hay una compresión, un conflicto continente contenido entre los tendones del separador largo, que va aquí, y el extensor corto, que está aquí, a nivel de la polea de la extremidad distal del radio. Si esto está inflamado, la elongación del tendón, que es la maniobra de Finkelstein, que se produce cuando uno le hace primero cerrar la mano y luego le imprime un movimiento brusco con inclinación cubital, le va a producir dolor por la elongación tendinosa. Uno puede despertar dolor también por fricción articular. En este caso, podemos ver cómo se intenta hacer fricción sobre la articulación patelofemoral y se produce también una contracción del cuádriceps. Entonces, estos dos movimientos, la contracción del cuádriceps manteniendo presionada la patela sobre el fémur, pueden incrementar el dolor a nivel patelofemoral. Otras maniobras de fricción articular son la maniobra de la molienda para esta articulación, que es la trapezo-metacarpiana. Hay una patología que es la risartrosis del pulgar, que cuando el examinador intenta empujar al pulgar de la persona examinada haciendo presión contra el trapecio y luego hace movimientos como de la molienda de un café, tratando de hacer movimientos circulares, y eso produce dolor. Esta es la maniobra de Faber cuando la utilizamos para la fricción de la cadera, y la maniobra de Patrick cuando la utilizamos para sacroilíaca, pero la maniobra es la misma. Por un lado se comprime la espina ilíaca antero-superior fijando una pelvis, y en la cadera del otro lado, que va a estar en abducción y rotación externa, el examinador produce una presión sobre la extremidad distal del fémur, provocando un movimiento máximo de rotación externa. Esto va a producir, por un lado, dolor si tenemos una fricción fémoro-acetabular en la cadera, y va a producir también un dolor si está inflamada la articulación sacroilíaca. Todos los o muchos de los test que encontramos a nivel del menisco
para incrementar, para producir el dolor, se basan en que los meniscos se hacen más superficiales cuando van a la extensión. Por lo tanto, si uno palpa la ventana meniscal e imprime al individuo movimientos de extensión y de rotación, va a producir mayor dolor a nivel meniscal. Hay muchas maniobras que combinan en forma diferente estos movimientos. Ya mencionamos la maniobra de Patrick, pero también podemos ver la maniobra de Ganslen y Jaumann para la sacroileitis. En este caso, lo que siempre se hace es tratar de mantener en el Gansel, mantener una articulación en extensión, la otra articulación de la cadera en hiperflexión, y cuando se mantiene o se hace presión de una y de otra, de alguna manera lo que estamos haciendo es exagerando la movilidad que puede tener la sacroiliaca. Una sacroiliaca inflamada produce dolor. Algo parecido sucede cuando hacemos extensión de la cadera. Una vez agotada la movilidad de la cadera en extensión, esto de alguna manera va a transmitir el movimiento a la sacroiliaca, y si la sacroiliaca tiene algún tipo de afección, va a producir dolor. Hay maniobras que producen el dolor elongando los nervios. Esta es una de las maniobras más usadas, que es la maniobra de la SEG. Si el individuo tiene una lesión del nervio ciático o una lesión de alguna de las raíces del nervio ciático, va a doler cuando lo elonguemos. Recordemos que el nervio ciático salía por debajo del piramidal y es posterior hasta la rodilla, y luego se divide en dos ramas, el ciático popliteo externo e interno. Uno sigue siendo posterior y llega al pie, y el otro va a la cara anterior de la pierna. Por lo tanto, si hacemos una flexión de la cadera manteniendo la rodilla extendida, esto genera dolor. Se puede potenciar haciendo en otro paso una dorsiflexión del tobillo, porque eso va a elongar todas las ramas del ciático popliteo interno y va a producir más dolor. Y hay una contratracción, una contraprueba en realidad, no contratracción, una contraprueba, que es flexionar la rodilla. Al flexionar la rodilla lo estamos relajando. Esta última parte de la prueba se utiliza mucho en medicina laboral, porque si un individuo tiene dolor digamos, al elongar, y tiene dolor al dorsiflexionar el tobillo, es coherente con una lesión del ciático, pero si le incrementa el dolor al flexionar la cadera, evidentemente la patología no es radicular. También podemos producir un dolor por elongación nerviosa si hacemos la maniobra de Wassermann o la SEG invertido. Esto es positivo para las raíces del nervio crural. La raíz del nervio crural venía por adelante, pasaba por debajo de la arcada crural. Por lo tanto, si alguien hace una extensión de cadera, el nervio se está elongando. Esto es importante para las hernias con las raíces altas, L2, L3 y a veces L4. También podemos tener dolor por compresión nerviosa. Esto se llama maniobra de Spurling, y de alguna manera estamos comprimiendo con las manos digamos, a través de la cabeza, empujando. Es como si empujáramos la cabeza hacia el cuerpo. Si los pacientes o la paciente tiene una hernia de disco cervical y hay un nervio que sale del cuello que está inflamado o apretado, al aumentar la compresión vamos a incrementar el dolor. Y con esto vamos a finalizar la primera parte, donde hemos tratado la generalidad de las maniobras especiales y aquellas maniobras que incrementan el dolor. Seguiremos con la segunda parte luego en otro video con las restantes maniobras especiales. Gracias.